Hermanos, el pasaje de Mateo, el Evangelio primero, Mateo en capítulo 2. Hoy tenemos a vísperas de la Nochebuena, a vísperas de la Navidad. Hoy tenemos a bien poder meditar en este pasaje. Este pasaje no es menos importante para la Iglesia y para todo el mundo. Es capaz de, este hecho de la encarnación de Cristo es capaz de detener al mundo, de partir la historia en dos, de indicarle a todo, tanto Oriente como Occidente, que ha habido un Salvador. Y hoy hacemos bien en meditar en ello, hermanos. Vamos a ver al Rey que ha nacido, que es lo que vemos en este capítulo 2 de Mateo. Vamos a leerlo. Nos dice: y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Leamos hasta allí, hermanos. En este relato de Mateo se nos introducen unos personajes que conocemos. Tal vez algunos de nosotros sabemos más o menos sobre los magos, sobre los dones que ellos dieron, sobre Herodes mismo y su turbación. Hoy podemos verlo un poco más detenidamente. Se nos dice allí que fue en tiempos de Herodes. Hubieron varios Herodes, pero ese es el primero, Herodes el Grande. Luego el que está en el tiempo cuando Cristo es adulto ya es Herodes su hijo, Herodes Antipas. Pero se nos dice... ¿Y por qué es importante la datación? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Mateo está incrustando en la historia de la humanidad que Cristo nació en este tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también nos indica que Herodes estaba gobernando en ese tiempo porque se está cumpliendo una profecía aquí. Nosotros recordamos en Génesis 49 cuando se está dando la bendición a los hijos de Jacob, que vendría el legislador último, vendría el juez de toda la tierra que convocaría a todos a él hasta que el cetro de Judá sea retirado. Dice Génesis 49, puedes verlo rápidamente allí si quieres. En Génesis 49, verso 10. Se nos dice, hablando sobre Judá, Génesis 49, versículo 10. No será quitado de Judá el cetro ni legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos. ¿Qué pasa con Herodes? Pues resulta que Herodes no era judío. Herodes es un rey idumeo, es un rey que desciende de los edomitas. La tierra de los judíos estaba conquistada por el Imperio Romano, y el que estaba al mando de la nación de Judea ya había dejado de ser un rey descendiente de los judíos. Era un rey que era del hermano de Jacob, era de los edomitas, de Esaú. Y esto le recuerda constantemente al pueblo que, primero, que han caído en la desgracia, pero que al mismo tiempo de haber caído en la desgracia se ha cumplido. Ahora es el tiempo para que venga Silo. Ahora es el tiempo de mayor oscuridad para que venga la estrella. Nos dice, en este tiempo, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Al oriente, hacia la derecha, si vemos un mapa enfrentado a nosotros, hacia la derecha está lo que es de Jerusalén, está en ese tiempo Asiria, estaban también los persas, los medos. Ahora, ¿qué te recuerda a ti acerca del oriente? Cuando Daniel fue tomado cautivo, cuando Daniel, el profeta Daniel, aquel adolescente que fue capturado, ellos fueron capturados de los babilonios, y los babilonios fueron capturados, conquistados, luego derrotados por los persas. Estos reyes, estos magos vienen de allí. Ahora, nos dice aquí
que los magos, no nos dice los hombres solamente, nos dicen estos magos expertos. Ahora, ¿qué podemos pensar de ellos, hermanos? Bueno, la Biblia nos habla de eso cuando tú lees en en Daniel capítulo 2, si lo buscas rápidamente, te darás cuenta que los magos son las personas que son de alta confianza para los reyes, son los consejeros, son aquellos que son considerados los sabios de ese tiempo, los astrólogos, los caldeos. Daniel 2, allí tú lo puedes ver. En Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor está turbado y hace llamar, que nos dice el verso 2, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos. Imagínate, hombres importantes, hombres que tienen cierta relevancia en el reino, son los que vienen ahora a adorar al Señor. Vienen del oriente. Ellos han estado estudiando. Algunos dicen que como estudiaban las estrellas, entonces fueron siguiendo la estrella que estaban estudiando. Pero fíjate, hermanos, que también esta palabra en el Nuevo Testamento, mago, no es precisamente un halago. Un mago en el Nuevo Testamento es un engañador. Lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el verso 9, nos encontraremos, por ejemplo, con Simón, el mago. Era alguien que, si tú buscas allí, te darás cuenta que él utilizaba sus artes, su manera de convencer a la gente, pero no para acercarlos a Dios. Él no empleó sus dones para eso, él empleó los dones para apartarlos de Dios, llevarlos a los ídolos. En Hechos 8, versos 9 y 11, Simón, quien antes había ejercido la magia, en el verso 10 nos dice, a quien oían todos atentamente. En el verso 11 dice allí, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo. Luego de esto también hay otro mago por ahí, por el Nuevo Testamento, en el capítulo 13. Pero ahora, ¿por qué esto es relevante para nuestro texto y la meditación del día de hoy, hermanos? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Eran hombres de alto cargo o eran hombres mercaderes de dioses, engañadores? Bueno, el texto no nos precisa. Lo más probable es que hayan hecho uso de la astrología para aconsejar a los reyes de Oriente, según la sabiduría de ellos. Pero en todo caso, los dones que presentaron les hacía ver que tenían cierta relevancia. Detengámonos, hermanos, un momento para ver qué tipo de hombres se están acercando al Señor Jesús. Hemos leído en Lucas 2, pastores humildes vinieron ante Él, pero también el Señor atrajo a su Hijo Jesucristo a aquellos que estaban enredados en la idolatría, pero no eran cualquiera, eran aquellos que llevaban los oráculos de los dioses, los oráculos de los astros, a los reyes. Aquí podemos ver un presagio, hermanos, un anticipo de parte de lo que Dios va a hacer en su Hijo Jesucristo. No solamente irán los humildes, los piadosos, sino también los que sirven a las tinieblas. Simón el mago servía a las tinieblas. Bar Jesús, otro mago, servía a las tinieblas. Estos hombres servían a Satanás. Estos, Dios mismo aquí, en el mismo nacimiento de su Hijo, está trayendo a adorar al Señor Jesús. Ver a los pastores y a los magos venir a Belén es ver que Jesucristo es el Salvador de todo tipo de hombre, sea muy pobre, humilde o inocente, o sea muy rico, sabio y entregado al mal. Él vino para salvar a hombres que están en ambos extremos, pastores sencillos y acaudalados, engañadores de reyes. Cualquiera que se halle en esa condición tiene esperanza. Los dos extremos están puestos aquí, en el mismo nacimiento de Cristo. Ahora, ¿cuál es su pregunta? Nos dice, ellos vienen hablando, se fueron a Jerusalén porque pensaban que si ha de nacer un rey, ha de ser en la capital. Se fueron a Jerusalén, no pasaron primero por Belén. Dice allí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Su pregunta nos revela algo que los judíos habían olvidado por completo, hermanos, o querían olvidar, que el Cristo nacería. Ellos dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y los judíos decían, por ejemplo, cosas como lo que encontramos en Juan 7:27. A este lo hemos visto, sabemos de dónde viene, pero el Cristo no sabemos de dónde vendrá, dice en Juan 7:27. Los judíos habían olvidado, querían enterrar eso, que el Mesías iba a nacer, que iba a ser un hombre el cual conocerían su origen.
Y como se habían olvidado de esto, o querían olvidarse de esto, les toma por sorpresa. Nos dice allí, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero detengámonos aquí también, hermanos, cuán misericordiosamente el Señor se reveló a estos hombres. Ellos eran astrólogos, observadores del cielo, y el Señor utilizó esta manera para llamarlos. Fíjate, a cada uno llamó conforme su conocimiento. A los pastores necesariamente había que hablarles claramente. La única manera de capturar la atención de un humilde pastor era presentándoles un ángel. Allí está el Salvador, ven a Él. Pero cuando vemos aquí cómo el Señor trajo a los magos de Oriente, no fue en ese momento por revelación divina. Un ángel no se apareció. Ellos estaban buscando los astros, el movimiento de los astros, y se encuentran con lo que sería una cometa, que se mueve, deja de moverse, aparece, deja de aparecer. Y aquí nosotros vemos algo, hermanos, la misericordia de Dios llamando a unos y a otros, incluso utilizando los intereses de ellos para que allí encuentren al Señor. Incluso moviendo todo lo que a ellos les importaba, y el Señor los reconduce para ver a su Hijo Jesucristo. El Señor, hermanos, cuando es el momento de nuestra salvación, de mostrarnos a Cristo, nos llama, captura nuestra atención de la manera más efectiva. Ni nuestra capacidad de comprender, ni la distracción más grande será obstáculo para nuestro Señor. Si ellos podrían estar enfrascados en su afán de mover los astros, pues Dios allí los capturó. Ver la conversión de estos hombres, ver que ellos rindieron pleitesía en su paganismo a Cristo, nos da esperanza a nosotros, hermanos. Todo hombre, por más lejos que esté del Señor y por más influencia que tenga, cuando el Señor llama, ese hombre va a venir. Su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarlo. Es curioso, hermanos, en la historia, esta estrella, algunos lo estudian directamente en qué tiempo pasó y todo eso. Pero es curioso, hermanos, que de esa estrella ya se hablaba en el tiempo de Balaam. ¿Recuerdas quién es Balaam? Balaam es el pseudo profeta, un profeta engañoso que contrató el pueblo de Moab, los enemigos de Dios, para que maldijera a Israel. Y cuando él quiere maldecir, en lugar de decir maldito, pronuncia bendito. Ojalá pudiese yo estar entre los que son de Israel. Ahora, este hombre dijo que profetizó, porque el Señor le dio así, que estrella saldría de Israel. Ahora, no sabemos más, podría seguirse el rastro, pero parece que a partir de la profecía de Balaam, hubo en Oriente como una especulación que llegaría el día donde Judea recuperaría el poder y sería muy grande. Y de hecho, hay un historiador que se llama Tácito, que él dice un siglo antes de Cristo, en ese siglo en el que él vivió, a vísperas del nacimiento de Cristo, se dice allí que él también creía eso. Él creía que iba a venir el tiempo inminente y que ya estaba cerca de que saldría de Judea aquel Salvador. Son cosas que no sabemos cómo el Señor atrajo a esta parte del mundo a los pies de Cristo, pero sí sabemos que los trajo para demostrar a los judíos que la salvación no les pertenecía solamente a ellos, sino para todo el mundo. Venía Cristo, para nosotros también. Ahora, fijémonos, hermanos, en qué pasa con Herodes y su turbación y la turbación de Jerusalén con él. Al oír esto, Herodes se turbó y toda la ciudad con él. No se nos dice más, pero el contexto es suficiente, hermanos. Acaba de nacer alguien que se llama el rey y no es él, ni uno de sus hijos. Acaba de venir gente para recibir a aquel rey legítimo. Él lo sabe, él sabe que es por sangre no le pertenece el reino de los judíos. Alguien que va directamente en contra de su autoridad. Y dice que Jerusalén se turbó con él, hermanos. Posiblemente Jerusalén, ellos esperaban ser los primeros en darse cuenta de que el Cristo vendría. Ellos esperaban que Dios les anunciara a ellos, por derecho legítimo, ya viene el Cristo. Pero no, bien tienen que venir unos magos paganos de Oriente a informarles que ya nació el Cristo. El Señor provocándoles a celos, el Señor haciéndoles ver
que sabiendo y teniendo el testimonio de que Cristo vendría, no lo esperaban como debían. Otra posibilidad de que ellos se turbaron es porque habían entre ellos algunos piadosos como Simeón, que esperaban que Cristo venga y oraban por eso, pero que cuando vino Cristo ellos simplemente no se lo creyeron. Por ejemplo, cuando la gente oraba para que Pedro sea liberado de la cárcel, cuando fue apresado por predicar el Evangelio, y Pedro salió de la cárcel, se fue a tocar la puerta de los discípulos y la mujer que abrió, Pedro, sí, pero voy a cerrarlo porque vamos a ir orando por Pedro, por decirlo de esta manera. No se lo creían. Puede ser un hombre que se quede estupefacto porque no cree que ya ha pasado esta gran noticia. Pero fijémonos, en todo caso, ¿qué sucede después? Dice el verso 4, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes, Herodes los convocó, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y luego ellos le dijeron. Ahora fijémonos, hermanos, en las acciones que esta buena noticia produjo en Jerusalén. Herodes convocó a los principales hombres religiosos de la ciudad para preguntar dónde había de nacer el Cristo. Básicamente fue la actitud de Nabucodonosor. ¿En qué momento buscamos la sabiduría de los dioses en el tiempo de Nabucodonosor? ¿Cuándo buscó Nabucodonosor la ayuda de los sabios, de los dioses que él conocía? Cuando se turbó, cuando tuvo una pesadilla muy clara que le estaba anunciando la caída de su imperio. Y Herodes, de la misma manera, viene a buscar a los profetas, a los sacerdotes, a los principales, cuando su reino está amenazado, cuando su autoridad está en peligro. Solo le importó las cosas de Dios, las cosas del Señor, cuando su propio reino y su poder fue amenazado. Antes de eso, él seguía viviendo en todo placer, centrado en él mismo, en su agenda. Pero cuando Dios viene, él comienza a buscar las cosas de Dios. Podemos detenernos aquí, hermanos, en Herodes. Herodes se turbó, le trajo por sorpresa, estaba en sus asuntos y buscó la palabra de Dios cuando estaba en peligro. Podemos meditar, hermanos. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos buscando al Señor o tenemos que esperar que Él venga hasta nuestros planes, a trastocarlos? Tal vez en apuros buscar al Señor. ¿Esperaremos a tener la misma actitud de Herodes, de no buscar al Señor, ni su palabra, ni la oración, ni la congregación, hasta que Él de pronto amenace con nuestra agenda, hasta que Él amenace con tocar nuestras cosas? Todo está bien hasta que el Señor llama la atención. Herodes eso tuvo que haber hecho mucho antes. Herodes tuvo que haberse dado cuenta antes, pero estaba dejando a Dios a sus espaldas. Aprendamos de Herodes, hermanos, del rey a punto de ser destituido, que nosotros también debemos buscar al Señor, no provocarlo a celos ni a ira, darle el culto a tiempo, buscarlo cuando debe ser buscado, no buscarlo cuando estamos en apuros. Allí generalmente es demasiado tarde. La disciplina de Dios si somos sus hijos, o en última instancia la perdición eterna. En este hombre vemos un claro reflejo del hombre que vive de espaldas a Dios. Hasta que él no toca sus bienes, sus posesiones, no buscará a Dios, ni se interesará en sus cosas. El Señor nos ayude, hermanos, a evitar este ejemplo, que no nos tome por sorpresa. Ahora, Herodes, él sufrió lo que le temía, y paradójicamente el que teme a Dios no le viene lo que teme. Hay un proverbio que dice, y también un salmo, que lo que le temían eso les vino. Eso vio Herodes. Pero el que teme a Dios, lo que él teme no tocará su puerta, y si lo toca, lo hallará con un gigante al lado suyo, que es el Señor. Nos recuerda esta mañana el ejemplo de Herodes. Pero veamos también, hermanos, la respuesta de sus labios y de sus acciones. Fijémonos en los escribas y sacerdotes. Ellos dicen la respuesta correcta en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, tierra de Judá. Hemos leído Miqueas, Belén Efrata. Mateo hace un cambio para decir que es Belén la que está allí, en la tierra de Judá, simplemente eso. De ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará. Fijémonos en primer lugar en la acción de ellos, en la acción de estos hombres que dieron respuesta correcta al rey. El verso 7 nos dice que Herodes los despidió en secreto a los magos y que ellos prácticamente se fueron solos. Se fueron, búscalo y cuando lo encuentres avísanos e iremos a adorarle. Pero esa es la actitud, hermanos, de un hombre que conoce la palabra de Dios, de un hombre que sabe que el Salvador del mundo ha venido, se ha encarnado. Ve a buscarlo y avísame cuando lo halles. Fijémonos aquí, esta omisión se suele notar en los comentaristas de ese texto, que los hombres que sabían dónde había de nacer el Cristo no fueron a buscarlo inmediatamente. Que los hombres que sabían intelectualmente, teológicamente, dónde había de nacer el Cristo, cuando los magos vinieron, no corrieron a él. Este es el retrato de los judíos. No es que no sabían que venía el Cristo o luego que Él era el Cristo por los hechos que hizo nuestro Señor. Fue rebeldía lo que ellos mostraron. No querían que gobierne sobre ellos. Tenían ya otros dioses en sus corazones. Si nosotros conocemos entonces, hermanos, al Hijo de Dios, conocemos sus promesas, su ley, su palabra, esa palabra tiene que movernos a la obediencia, hermanos. Tiene que movernos a buscarlo continuamente. Tiene que movernos a buscarlo como la mujer buscaba al marido en Cantares, y lo vimos la semana pasada. Si ese conocimiento de Dios no nos mueve a buscar más de Él, a buscar que nuestro hogar esté más rendido a Él, que sea más agradable a Él, que sea más bendecido por Él, entonces estamos como el pueblo aquí exactamente. Sabemos dónde ha de nacer el Cristo. Nosotros ya no estamos en ese tiempo. Sabemos que el Cristo nació, murió en la cruz y resucitó. Pero si no vamos a buscarle ahora dónde está, a la diestra del Padre, si eso no nos mueve a orar más, si eso no nos mueve a buscar agradarle más, a que nuestro hogar entero se rinda a Él, no somos muy diferentes a este pueblo. Pero bendito sea el Señor, que nos puede mover esa obediencia, nos puede persuadir, nos puede convencer, puede llamar a nuestra alma. Hoy podemos meditar, hermanos, alejémonos de este ejemplo del pueblo que indicó dónde estaba el Hijo, pero Él no fue hasta allí. Veamos su mensaje más detenidamente, hermanos. El mensaje que le da: Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Qué recordamos de los Corintios, hermanos? De la carta a los Corintios. Que aunque seamos insignificantes, muy pequeños, aunque no seamos, como dice Pablo a los Corintios, ni muy ricos, ni muy sabios, ni nobles, aunque no poseamos todo lo que el mundo posee, y algunos de ellos han poseído ilegítimamente, aunque no tengamos todo eso, si tenemos a Cristo, si Cristo nos ha amanecido, si el lucero de la mañana ha salido de nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo, no somos pequeños, sino muy grandes. No somos insignificantes, sino que somos herederos de Dios. Si nos cuidamos de esperar en Dios, de agradarle en todo lo que Él dice, hermanos, tarde o temprano, sea en esta vida o en la venidera, el Señor va a exaltar a sus hijos, va a ensalzar a sus hijos, como dice el texto. Pero ninguno de nosotros, aunque no tenga lo que no tiene su vecino, aunque no tenga lo que tiene tal vez otro que lo ha conseguido con malas artes, ninguno de nosotros es pequeño si tenemos a Cristo. Pero la cuestión es que tengamos ese contentamiento, que veamos que si somos poseedores de Cristo, somos poseedores de todo, hermanos. Aunque nuestro comienzo tal vez sea muy pequeño, puede acabar muy grande, sea en este mundo o sea en el venidero. Pero si somos lo contrario, fíjate, aquí dice, de ninguna manera eres muy pequeña. Al contrario, eres muy grande por el solo hecho de que Cristo está en ti, ha nacido en ti. Pero ¿quién es verdaderamente pequeño? En comparación con este texto, pequeño es aquel que, según Mateo 5, no guarda la palabra de Dios y además enseña a otros a descuidar la ley de Dios también. No solamente no la guarda él, sino que los mandamientos muy pequeños también enseña a otros a romperlos. Mateo 5, el capítulo 19, nos dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La conexión con Dios y su palabra está tan ligada
que de hecho Jesucristo es la palabra encarnada. Cuando amamos su palabra, cuando su palabra es nuestra delicia, como hemos cantado, cuando su palabra es lo que deseamos como el oro, cuando su palabra es la leche que queremos para nosotros, para los nuestros, y que fluya continuamente, no seremos llamados pequeños, sino grandes. Aunque tal vez nuestra grandeza no sea reconocida por todos, el Señor en su momento, si eres fiel, diligente, lo hará notar. No eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. ¿Qué palabras dice aquí ese texto, hermanos? Adán fue exiliado del Edén, echado fuera, sacado del jardín de Dios, del huerto de Dios. Desde entonces el hombre busca su propio camino y yerra muchas veces. Nuestra alma desea y necesita ser guiada. Fuimos creados para andar en el huerto de Dios, con el Espíritu de Dios caminando entre nosotros. Así fuimos diseñados, para andar con nuestro Padre bueno. Pero por el pecado somos como ovejas extraviadas que no saben lo que pasará el día de mañana. Ni este mismo día sabemos lo que nos pueda acontecer. Somos como ovejas que se han ido del redil. No saben ni siquiera lo que hacen cuando pecan. El pecado nos ciega. A veces en medio de la prueba tampoco podemos ver con tanta claridad a nuestro Dios. No sabríamos cómo volver al Padre cuando pecamos. Pero Cristo precisamente vino para eso, hermanos. Cristo vino por la oveja extraviada. Cristo vino por aquel que se apartó del redil y tal vez se está juntando con los cerdos, pero realmente es suyo. Cristo vino para guiar al alma del hombre, a él y también a su casa, a que vuelva a él otra vez, a que vuelva otra vez a la comunión con él, a que vuelva a tener al Espíritu Santo por guía. Él vino precisamente para guiarnos, como nos dice aquí, guiarnos de vuelta al Padre, al camino por que debemos seguir, para guiarnos en cada decisión. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos enfrentamos a ciertas decisiones con mucha incertidumbre? Hay decisiones del día a día que no van a afectar tu vida, como qué vas a comer hoy, por ejemplo. Es decir, no la afectarán en un futuro a corto plazo, ¿no? Pero hay decisiones donde simplemente necesitamos que el Señor nos revele, nos ayude a decidir sabiamente. Él vino para guiar a los hombres, para que cada paso que dé sea para su gloria. Por eso hacemos bien en orar cada día que Él nos guíe, hermanos. Él nos viene a guiar cada paso, como dice el Salmo 25, cada paso del justo y apartarlo del mal. Nos dice también que apacentará al pueblo de Israel. El Salmo 23 dice que el Señor guía a arroyos de aguas, a delicados pastos. Este texto es interesante, hermanos, porque Él nos guía, pero también alimenta nuestro cuerpo y nuestra alma. Él es nuestro pastor, nunca ha desamparado a sus hijos ni a los hijos de sus hijos para que mendiguen pan. Nunca abandonará el cuidado de nuestras almas, aunque estemos perdidos tal vez momentáneamente en el error. Este versículo nos dice que Él siempre va a apacentar a su pueblo, siempre lo guiará, siempre estará delante de Él, nunca lo dejará en el error, hermanos. Hay dos incertidumbres en el hombre: saber qué decisión tomar y saber si no fue mala. Y este texto nos dice que el Señor nos guía tanto en la decisión como si nos hemos equivocado, Él puede volvernos al camino, puede conducirlo todo, hermanos. Fijémonos, el texto mismo de Mateo 2 es una prueba que uno con buena intención puede decidir hacer algo y caer en la boca del lobo. Los magos cayeron en la boca de Herodes, aquel que luego desató una persecución tremenda, que mató a los niños, a los inocentes, y el Señor les guió. Aunque fue una decisión tal vez independiente, ellos debieron seguir a la estrella y se fueron a otro lado, aunque tal vez fue usando su razonamiento que ellos dijeron vamos a Jerusalén, pero el Señor los libró y condujo sus pies otra vez cuando había peligro en ese camino, hermanos. Se cumple esta parte de la palabra en el mismo capítulo que leemos, que el Señor también así vaya delante de nosotros, hermanos, que aunque tomemos decisiones de buena fe, pero tal vez equivocadas, tal vez que puedan causar la muerte de los nuestros, o tal vez incluso poner en peligro a otros. Dice aquí que ellos fueron guardados por el Señor, desviados para otro camino. Si en Él está toda nuestra confianza, hermanos, si a Él nos encomendamos, no nos dejará eternamente en el error, no nos dejará de hambre, no nos dejará perecer en nuestro propio hambre
del pecado tampoco. Fijémonos que el verbo tiene la intención de hambre también y de sed. El hombre está continuamente sediento, continuamente hambriento de la palabra de Dios, de la comunión con Dios, pero no lo sabe. Hoy puedes recordar esto, hermanos. Otra vez, cómo estamos diseñados. Estamos diseñados para estar satisfechos en Dios. Estamos diseñados para obedecer las órdenes de Dios. Pero cuando no lo hacemos, simplemente erramos más y erramos más. Y probablemente, hermanos, si hoy nuestro estado es, si hoy nos halla este texto buscando otras aguas y no la principal, si nuestro pensamiento primero del día tal vez sea coger el móvil o atender otros asuntos y no buscar al Señor primero, hoy, hermanos, podemos recordar, Él es el guiador, Él tiene lo que necesitamos y en Él está siempre. Él nos hace estar satisfechos en la maligna ansiedad de nuestras almas. Por el futuro, por el presente, a veces hay cosas que nos preocupan, pero si el Señor fuera nuestra primera búsqueda, si el Señor fuera nuestra primera preocupación, seguramente las cosas nos las tomaríamos de otra manera. Pero Él sabrá apaciguar nuestro afán, hermanos. Nos hará sentar como Marta. A Marta tuvo que hacerla sentar. Marta tal vez la avergonzó. Tal vez dijo, no eres como María, aprende de... No se le dijo así, pero sí le dijo, mira, María ha buscado la cosa que es necesaria. Él sabe cómo apaciguar nuestro afán. Y no me cabe duda, hermanos, que cualquiera que sean nuestros caminos en el día, si Él es vuestro pastor, Él os llevará y hará todas sus promesas para con cada uno de vosotros y de los vuestros. Nos dará, hermanos, dar aquello que necesitamos. Él nos saciará la sed de justicia que tenemos, el hambre espiritual que produce el pecado y la lejanía de Dios. Vamos a ver rápidamente los últimos versos del 7 al 12. Se puede extraer más, pero acabemos con los dones que se le dio al Señor. Fijémonos, vamos a leer del 7 al 12. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. La estrella se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, partieron a su tierra por otro camino. Hasta allí vemos que los dones que le presentan, algunos dicen que como fueron 3 objetos los que se mencionan, entonces fueron 3 reyes. Otros dicen no, fueron 14. Pero realmente, hermanos, eso es conjetura. Podrían haber sido 4, o 2, o 5. No se sabe, no se puede conjeturar. Pero lo que deben ver nuestros ojos es estos dones que se le dieron. Se les da el oro, el incienso y la mirra a un niño que está allí en una casa humilde. Se nos dice que el oro se le da porque ellos reconocen que ha nacido el rey de los judíos. El oro es un regalo precioso para un rey, digno de un noble. El incienso se da porque, como sabemos también, en el Antiguo Testamento, el incienso es para el templo. Las oraciones representan el incienso cuando es quemado, cuando sube ese olor fragante, ese olor, esas especies aromáticas que son encendidas, son oraciones en el templo. Y la mirra es un material que se utiliza para embalsamar a los cuerpos. Entonces se utilizaba más. Pero fijémonos, hermanos, el oro reconoce que es un rey, el incienso reconocen que es un sacerdote, que es un hombre que tiene la comunión con lo divino, y el tercero dicen que presagia la muerte que le depararía. Ahora, nosotros podemos detenernos, hermanos. Se ha encarnado el rey de toda la tierra, el rey que es inconmensurable, que no tiene medida. Ahora cabe en un pesebre, cabe en los brazos de su madre. El rey que diseñó todas las cosas y creó para sí, ahora cuando es nacido, escasea de todas las cosas y se tiene que darle presentes para que él continúe su viaje, para que se le puedan los padres sabemos que eran humildes, que tengan las cosas que necesitaban. El rey
de reyes ahora se encarna y encima el cual persigue a todos sus enemigos, el rey que derrota a todos y no ha conocido nunca la frustración de sus planes, no ha conocido nunca una espada que permanezca delante de él, ahora le va a perseguir la espada de Herodes contra los niños. Ese rey se ha encarnado. Delante de este rey, con este gesto, le dan la pleitesía y su verdadero lugar. Pero cuando uno da oro, hermanos, ¿qué significa? Das todo tu bien, lo mejor de ti. La ofrenda de Abel fue recibida y la de Caín no. ¿Por qué? La ofrenda en Hechos, la de Ananías y Zafira, no fue recibida, aunque fue mucho. ¿Por qué? Porque no fue con corazón sincero. Dieron para mostrar a otros que daban. Dieron, en caso de Caín, lo que no era bueno, digno de un noble. Pero el oro, sea que haya iglesias que enseñan prosperidad o no, que esto no nos tome en cuenta, pero lo mejor de nosotros siempre debe ser para nuestro Dios. En términos de lo material, Él debe tener las primicias de nuestros esfuerzos. Y debemos darlo gustosamente, no solamente como un cumplido. Algunos abrigamos la idea, pero Dios es dueño del oro, ¿qué va a recibir? Claro, Dios es dueño del oro. Y lo que tú haces cuando pones y dedicas a Él tus cosas es con ese fin también de exaltarle por quien es. El incienso, hermanos, el incienso está hablando de que va a venir aquel que va a conectar, que sus oraciones van a ser elevadas ante el Señor. Él va a interceder por nosotros. Le damos el incienso para que Él eleve oraciones por nosotros y sean escuchadas. Pero el gesto de dar incienso a otro, el gesto de darle incienso a Él, ¿por qué no le dio otro metal precioso? Es que no está hablando de un bien aquí. Nuestras oraciones tienen que ser continuamente a este Rey. Tenemos que elevar y dedicarnos a buscar a este Señor, agradarle, buscar estar en comunión con Él. Que nuestras oraciones, que la copa donde ponemos nuestro incienso sea continua delante de Él, que no se apague el altar en nuestras casas, por decirlo de esta manera. Que siempre haya, que el Señor encuentre en nosotros ese aroma de la oración, de hombres que se humillan delante de Él y le piden hasta el pan. Sí, porque hasta el pan Él nos da. Y la mirra, hermanos, ellos ya veían a su muerte, ellos ya veían al final de la vida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y era un recordatorio de que ellos iban a estar allí también con Él. Ellos recordaban que en su sepultura ellos estarían presentes. No estuvieron, lógicamente, pero esa mirra representa que ellos estarían hasta el último con Él. Hasta el momento de su sufrimiento estarían con Él y se acordarían continuamente. Nosotros, hermanos, hemos visto históricamente en la palabra de Dios a nuestro Señor nacer, morir y resucitar. Ser sepultado, enterrado con aromas, que la muerte de nuestro Señor sea continuamente recordada por nosotros, que nosotros no solamente tenemos un Señor que nació para no sufrir la muerte, sino que nació para ser luego sepultado, para luego triunfar sobre la muerte, y cuando Él triunfe, nosotros hagamos memoria perpetua de eso. Que en nuestros hogares, hermanos, nosotros podamos estar con este Señor, que podamos recordar que Él vino para crucificar en esa cruz nuestros pecados, para no acordarse jamás de ellos, que Él vino a este mundo para salvarnos y decir que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Que el Señor nos ayude a entregar nuestras vidas delante de Él buenamente, porque Él entregó la suya. Mateo 2, hermanos, que Él nos permita ver ahora también cuando estaremos reunidos en familia, cada uno conmemorando también de manera visible, física, que nuestro Señor se encarnó, que nosotros podamos meditar en todas estas cosas, agradecer por este don precioso que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio que tenemos, Señor, de estar delante de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Hoy podemos meditar, Señor, en estas cosas, meditar en el hecho glorioso de tu encarnación, Señor. Te agradecemos porque no merecemos que te acerques a nosotros, Señor, que toques nuestra lepra. No merecemos que nos halles a veces, Señor, como no queremos, en pecado. Pero te damos gracias porque a pesar de nuestro pecado y a pesar también del estado de los nuestros, te acercaste con gran poder, te acercaste para hacernos tuyos, te acercaste como Rey que llamaba poderosamente cuando nosotros estábamos en nuestras tinieblas, te acercaste, Señor, para interceder por nosotros, para ser nuestro abogado, para representarnos delante del Padre, te acercaste a nosotros
cuando nosotros no podíamos ni siquiera, Señor, acertar una sola cosa de ti. Te agradecemos porque tú nos buscaste primero y nos amaste también, y ahora nosotros podemos ir en pos de ti, porque nos has llamado a ser de Cristo. Te pedimos, oh Señor nuestro, que puedas estar con nosotros y que nos ayudes a vivir de tal manera que esperamos siempre a este Rey. Esperamos acelerar su venida con todo lo que hacemos para tu reino. Que esperamos darle la lealtad a nuestro Rey. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir delante de ti como tú quieres que vivamos, como podemos ahora hacerlo, Señor. Danos la ardiente fe de estos pastores, de estos magos, de esos hombres que deseaban tu venida. Danos ese esperar en ti continuamente, ese ver que tú eres el defensor, el fortalecedor, el que nos da sabiduría, el que nos concede todas las cosas para estar en paz con nuestro Dios. Enséñanos a buscarte de tal manera que te hallemos, Señor. Padre, tu palabra dice que no te acercas a nosotros por algo bueno, te acercas porque así lo quisiste, Señor, porque en Cristo nosotros podemos tenerlo todo y estar también puestos en pie delante de ti. Te rogamos, Padre, que esta luz que nos ha nacido en nuestros corazones resplandezca, Señor, cada vez más fuerte en nuestro hogar, en la iglesia, allá donde vamos, Señor. Oramos para que esta luz del mundo alcance, Señor, a todo hombre, así como los magos, tal vez hombres paganos, idólatras, aun ellos vengan a ti y te den presentes. Aún, Señor, hombres sencillos como los pastores puedan ser alcanzados por tu evangelio. Señor, te rogamos que tu presencia siga con nosotros y también, Señor, siga extendiéndose en este mundo. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo. Amén.